Ahora sí, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de cirugía de catarata congénita a cargo del doctor Aber Flores Bosa, médico oftalmólogo, staff de oftalmología pediátrica y estrabismo del Lino, ¿no? Y también a cargo de la doctora Vanessa Inga, residente de tercer año también del instituto, ¿no? Vamos a empezar con Vanessa, ¿no? Y posteriormente con el doctor Flores. Muy bien, Vanessa, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor? A ver, Vanessa. Te vemos, Vanessa. Se ve bien tu exposición, se ve bien. Pero no tienes audio, creo, Vanessa. Sí, no te escuchamos, Vanessa. Ajá. Si te pones audífonos, estás con audífonos. Hola, ¿Me escuchan Vanessa. en este momento? Ahora sí te escuchamos, Vanessa. Ahora sí, Vanessa. Fuerte y claro, está bien. ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? sí, te escuchamos. Y tu exposición también se ve muy bien. Empezamos, Vanesita. Ya. Bueno, vamos a empezar el tema de hoy con catarata congénita. Más adelante este tema también se tratará en el curso de estrabismo. Lo importante de hoy es hablar sobre la cirugía. Tenemos que determinar en cuanto al manejo de un paciente, cuándo se decide operar, cuándo llega. No todas las cataratas congénitas se van a operar al inicio del diagnóstico. Como podemos ver en estas dos imágenes, en la primera se puede ver que se presenta este paciente con una catarata, pero sin embargo esta opacidad no dificulta el reflejo rojo al momento de la evaluación, por lo tanto incluso va a poder ser refractable y se va a poder apoyar al niño en cuanto al uso de gafas y mejorar de esta forma la visión de este. Sin embargo, cuando hay una opacidad total del cristalino, pues este tipo de pacientes sí iría a cirugía. Entonces, ¿cuándo decidimos operar al paciente? Las indicaciones es en aquellas cataratas en las cuales afecta visualmente, comprometen generalmente más de 3 milímetros centrales. Asimismo, aquellas cataratas que son densas, nucleares o posteriores, aquellas que no permitan la evaluación del fondo de ojo, y también aquellas asociadas con nistagmo o estrabismo son indicaciones de cirugía. Asimismo, el médico, el cirujano debe tener cuidado en operar aquellos pacientes que presentan alteración visual y esta es severa como para poder justificar sacrificar la acomodación del niño. Asimismo, debemos de tener en cuenta las complicaciones que se pueden presentar y evaluar el riesgo de una opacificación del eje visual o de glaucoma. Lo principal es para obtener el cálculo del lío, para poder realizar esto se pueden realizar mediciones ya sea en consultorio o bajo anestesia general. Hay estudios en los cuales se ha demostrado en que realizarlos en cualquiera ya sea bajo anestesia o en un consultorio, los resultados son equivalentes. Sin embargo, muchos cirujanos
recomiendan o prefieren en la práctica realizar la biometría al momento de previa a la cirugía. Asimismo, tenemos que tener en cuenta en que un niño, para poder realizar el cálculo, se va a modificar con los años, ya que el niño va a crecer y así también como el ojo va a tomar diferentes medidas y en esto va a cambiar la refracción. Así que es muy importante tomar bien la longitud axial, ya sea por neumocografía de inmersión y la curvatura corneal, el K. En estos casos, por ejemplo, la longitud axial generalmente en niños dentro de los 6 meses de vida, generalmente logra aumentar rápidamente la longitud axial y en cambio la curvatura, la K, generalmente esta disminuye durante no se mantiene constante en comparación al resto de los meses, se mantiene menor. Entonces, la fórmula más recomendada es el SRK2, y la fórmula SRKT o el Holiday también tienen un menor error predictivo en niños. En cuanto a esta revisión, acá nos evaluaron 3 fórmulas, el SRK2, el SRKT y el Hofer-Q, y evaluaron mediante la revisión de historias clínicas de forma retrospectiva en aquellos pacientes operados de catarata congénita antes de los 17 años, y vieron cuál era la refracción objetivo calculada y la compararon con la refracción real en 481 ojos. Demostraron, en comparación a con las 3 fórmulas, que el SRK2 proporcionó un mejor resultado predictivo en estos pacientes. Asimismo, en aquellos pacientes mayores de 10 años, pues las tres fórmulas mostraron habilidades predictivas favorables. Entonces, otra incógnita también que me presenté es qué tipo de lente poder implantar en estos niños. Generalmente, pues, se pone líos plegables, ya que se realizan incisiones corneales más pequeñas, aunque la mayoría de cirujanos también pediátricos recomiendan implantar líos acrílicos hidrófobos de una sola pieza en la bolsa, o asimismo también algunos utilizan 3 piezas en el surco ciliar. La implantación de lentes multifocales es algo controversial, y asimismo podrían ponerse otro tipo de lentes, ya sea en cámara anterior o fijadas al iris. Viendo qué tipo de lente deberíamos implantar al niño, encontré un estudio en el cual se realizó por un solo cirujano la cirugía de catarata en 106 ojos, en los cuales en un primer ojo se implantó cualquiera de los lentes hidrofílico o hidrofóbico, y 4 o 6 semanas posterior a este se implantó un lente contrario. Si ya bien en la primera cirugía se implantó el hidrofílico, en la segunda, en el ojo contralateral, se implantó el hidrofóbico, o inversamente. El seguimiento se hizo hasta el año de edad, en el cual incluso tomaron fotografías, incluso hicieron retroiluminación y evaluaron el porcentaje de la opacidad de la cápsula posterior, en los cuales se evidenciaron que el 50% obtuvo un área de mayor opacificación. En cambio, en cuanto en el lío hidrofóbico, este tuvo un 5%. Por lo tanto, se recomienda en niños implantar el lente tipo hidrofóbico y acrílico. Entonces, en cuanto a la técnica quirúrgica, en cuanto a la incisión, generalmente recomiendan en niños un abordaje superior, ya que esta va a ser luego cubierta por el párpado, ya que el niño está expuesto incluso a traumas o incluso a frotamientos propios del niño. Asimismo, en la incisión, ya sea corneal o escleral, se dice en la literatura que generalmente muchos cirujanos incluso se han hecho encuestas en sociedades
en el cual prefieren los cirujanos pediátricos realizar la incisión corneal, ya que más que nada es recomendable para la implantación de un líquido plegable, y asimismo en casos de pacientes en los cuales van a requerir una próxima cirugía o puedan desarrollar glaucoma, no se toca la conjuntiva. Entonces esto es algo favorable para estos pacientes, para una posterior, por ejemplo, una posterior cirugía de una trabeculectomía. En el caso de, en el caso de una incisión escleral, manifiestan que podría ser, algunos podrían recomendarlo en caso de lactantes, ya que ocasiona una cicatrización invisible, o en aquellos pacientes que se le va a poner un lente rígido, ya que incluso se va a poder ampliar mayor la incisión. Y en aquellos pacientes, por ejemplo, con una catarata traumática o aquellos que tienen un déficit de soporte capsular y no se sabe qué tipo de lente se va a implantar, se podría realizar una incisión escleral. Pero lo más recomendable es realizar una corneal. Asimismo, se realiza una incisión de 2 parasíntesis y recomiendan suturar las incisiones, ya sea con nylon o con Vicryl 10-0. Y esto sería recomendable, ¿no? Si en Perú tuviéramos un Vicryl 10-0, pues no se expondría más al paciente a otra anestesia general y tendría menos riesgo de ir a evaluación bajo anestesia y retirar la sutura, ¿no? Simplemente pues se degradaría. En cuanto a la incisión, vamos a pasar al uso para poder realizar la capsulorhexis anterior. Acá encontré este artículo en el cual, ya sea por las propiedades mismas de los niños, que su cápsula anterior, su cápsula general es muy elástica. Entonces, acá hicieron un estudio en un caso prospectivo donde evaluaron compararon, ¿no? En 24 hojas de oveja, en las cuales utilizaron en 12 de ellas azul de tripán y en 12 de ellas una solución salina. Un cirujano experto comenzó a realizar las cápsulorhexis y también, como comparativo, también realizó en 3 pacientes pediátricos, en los cuales se puede ver que en estos ojos evaluaron la facilidad con lo que uno puede realizar la capsulorhexis. Como se puede ver acá en el control con el uso de azul de tripán, se evaluó que al utilizar el azul de tripán se obtuvo un 2.58 media de puntuación de facilidad para poder terminar y realizar una buena capsulorhexis. Entonces, lo que quiere decir es que este azul de tripán mejora el éxito de realizar una capsulorhexis continua circular completa, ya que disminuye la elasticidad de la cápsula del cristalino. En cuanto a la cirugía, pues esta se puede realizar ya sea mediante un cistótomo y luego realizar una ultrata, así también como algunos otros realizan mediante diatermia o incluso mediante un vitrector. En el caso de esta capsulorhexis debe ser central, debe medir aproximadamente 5 milímetros, es lo que recomienda para evitar una opacificación del eje visual. Si se realiza una capsulorhexis muy pequeña, pues va a generar, como en este caso, una fimosis de la cápsula anterior. Y asimismo, la capsulorhexis debe ser central. Debe centrar. En este caso, por ejemplo, no se puede observar bien, ahí está completamente descentrada y en la retroiluminación se puede observar que hay fibrosis entre las cápsulas anterior y posterior. Incluso esta capsulorhexis debe cubrir todo el borde del lente intraocular y acá se puede observar que esta capsulorhexis pues, es de mayor tamaño. Asimismo, después pues, se realiza la hidrodisección en los cuadrantes y se procede a la aspiración de estos restos cristalinos, de estas masas cristalinianas, ya que generalmente en la catarata congénita la catarata no es dura como un paciente adulto.
son generalmente blandas y se pueden llegar a aspirar. Asimismo, esta se realiza mediante la técnica de irrigación aspiración bimanual. En aquellos pacientes menores de 7 meses en los cuales se les va a dar, se les va a dejar afáquicos, simplemente pues se podría realizar mediante las dos paracentesis, ¿no? Esta maniobra. No sería necesario realizar una incisión principal porque no se va a implantar el lente intraocular. Posteriormente se va a realizar luego la capsulorhexis posterior, en los cuales encontré este estudio, en los cuales es un estudio comparativo prospectivo, en los cuales evaluaron a 21 ojos, en promedio de edad de 6 meses a 4 años, en los cuales hubo un grupo control. En 11 de ellos se utilizó previo a la capsulorhexis azul de tripán, y en el control no se utilizó. Como se puede ver, en este tipo, en cuanto a la catarata, en el grupo que se utilizó el azul de tripán tuvo un 91% de acierto a completar la rexis. Asimismo, hubo un menor porcentaje con el control en el cual no hubo una disrupción del vítreo anterior, y que un 91% se logró implantar el lente en el saco. Entonces, lo que favorece, podría ser usado el azul de tripán para lograr una mejor visualización de la zona, y asimismo de esta manera también cambia la textura de la cápsula, como mencioné, y evita las complicaciones, ¿no? Un menor riesgo de complicaciones. Para poder realizar la capsulorhexis posterior, lo que recomiendan es al momento de poner el viscoelástico, este viscoelástico debe llegar a la cámara anterior, no profundizarla, ya que al profundizar se va a formar un abultamiento, un abombamiento de la parte de la cápsula posterior, y va a ser más difícil poder realizar la maniobra. Y asimismo, esta pues generalmente debe de tener un tamaño en relación a la capsulorhexis anterior. El tamaño en proporción debería ser menor a, si la cápsula anterior es de 5, pues esta debería tener un menor tamaño, ¿no? 1 milímetro menor, que sería pues unos 4 milímetros. Entonces debe haber una relación entre las dos cápsulas resistente anterior y posterior de 1 milímetro. Asimismo, posterior se puede realizar la vitrectomía, en lo cual recomiendan hasta los 5 años de edad. Y se puede realizar una capsulorhexis posterior hasta los 6 años de edad, ya que igual el paciente puede seguir teniendo hasta los 5 años, se puede tener igual mayor riesgo de opacificación de la cápsula posterior. En cuanto al manejo del vítreo, esta se puede realizar vitrectomía anterior, esa vitrectomía anterior ya sea de un calibre de 25 o 23 es lo que realiza. Estas generalmente pues generan una incisión más pequeña. Sin embargo, mencionan que la de 25G tienen una mayor flexibilidad de los instrumentos que van a impedir la maniobridad intraocular, y va a ser, pues, crea una incapacidad para crear una capsulorhexis anterior y para aspirar materiales grandes, ¿no? de cristalino. Sin embargo, en un 23G es lo más recomendable, ya que presenta la rigidez de la pieza de mano y pues tiene una baja tasa de complicaciones. Entonces, para realizar la vitrectomía, esta recomiendan que debe de tener un alto corte. Se debe de tener un alto corte y bajar el vacío. Si nosotros queremos luego aspirar los restos de viscoelástico que se puedan presentar, pues en este caso disminuimos el corte y aumentamos un poco el vacío. Entonces, si realizar o no una vitrectomía anterior es recomendable, no. Acá se evalúa la eficacia y la seguridad de realizar
la vitrectomía, se analizaron 11 ensayos clínicos. En el total se evaluaron 634 ojos con cataratas congénitas. Y en conclusión mencionan que esta vitrectomía ayuda a reducir la opacificación de la cápsula posterior y el riesgo de que haya una reoperación después del implante del lente. Asimismo, esta vitrectomía ayuda a llegar a una mejor agudeza visual. Realizar la vitrectomía entonces es favorable. Asimismo, ¿dónde debe estar posicionado el lente? Es una de mis preguntas. Acá como lo que recomiendan es que ya sea, se realizó estudio de VM a 40 ojos, 26 niños que fueron sometidos a cirugía de catarata pediátrica con implantación de lente y se hizo seguimiento de 5 años. Se dice que a largo plazo un niño desarrolla un glaucoma secundario, su incidencia varía entre un 10 a 17% en los casos reportados. Que estas generalmente se diagnostican aproximadamente entre los 4 a 5 años posteriores a la cirugía. Entonces, ¿cuáles serían los factores para que este paciente desarrolle un glaucoma secundario? Mencionan que es la presencia alta o una inserción alta del iris y asimismo que se implanten los lentes en el surco ciliar. ¿Por qué? Como podemos ver en esta imagen se puede ver que el lente se encuentra en saco, bien posicionado. Sin embargo, incluso este otro lente se encuentra en el surco ciliar y obtiene una buena posición estable. Sin embargo, este tipo de lente se puede ver que una óptica se encuentra en el surco y otra óptica se encuentra en el saco. Y no tiene un inclinamiento de este lente. Asimismo, se puede ver cómo hay una formación de sinequias anteriores producto del lente y cuando no hay un buen soporte capsular. Asimismo, se puede ver cómo hay que este lente se está yendo hacia cámara anterior. Y la malposición o la implantación del lente en surco puede generar que todo el complejo anterior, puede haber un posicionamiento del iris y del surco ciliar hacia anterior, obstruyendo de esa manera pues la malla, ¿no? Y generando un glaucoma secundario. Otra pregunta es, ¿cuándo se debería realizar el implante de lente intraocular? Valentina. Acá mencionan, este es un estudio donde se realizó búsquedas bibliográficas en las cuales se incluyó 14 estudios, en los cuales se evaluar los resultados visuales y los efectos adversos, ya sea asociados al implante de lente o al uso de lente de contacto después de la cirugía, o el uso de gafas en aquellos pacientes menores de 2 años. En cuanto al resultado, se vieron que ya sean pacientes que se operó de catarata, se le dejó con lente de contacto o con gafas, ya teniendo catarata uni o bilateral, los resultados visuales fueron similares en estos pacientes. Asimismo, en aquellos pacientes menores, en aquellos pacientes menores de 6 meses, si se le implantaba el lente intraocular, estos niños presentaban cambios miópicos y resultaba en que los niños lograban obtener una alta miopía o una anisometropía severa. Entonces, tanto la incidencia de estrabismo y de glaucoma fue similar en cualquier tratamiento. Entonces, lo que recomiendan acá en este estudio es que no se recomienda la implantación de lente intraocular en aquellos niños menores de 6 meses, por los riesgos que se presentan. Asimismo, tanto en cataratas uni o bilaterales. En este otro estudio, asimismo, es un estudio del IAT, en el cual comparó en aquellos pacientes con cataratas unilaterales, ya sea se le opera de la catarata, se le implanta lente o se le manda al paciente al uso de lente de contacto. En este ensayo clínico
Se hizo seguimiento de 5 años y se incluyó 114 niños. El comparativo es que un solo examinador evaluó la agudeza visual a la edad de aproximadamente 4.5 años. En cuanto a la agudeza visual, los niños a los que se le puso lente de contacto o a los que se le manejó con un lente intraocular, no hubo diferencias significativas en cuanto a la agudeza visual, mantuvieron similares agudezas visuales. Asimismo, aquellos pacientes en los cuales se le implantó lente intraocular tuvo mayor evento adverso o procedimientos intraoperatorios. Por ejemplo, en estos casos, pues, aquellos que se le implantó el lente presentaron mayor opacificación del eje visual, membranas pupilares, corectopias o desarrollo de glaucoma o sospecha de glaucoma. Así, por lo tanto, lo que este estudio recomienda es que en aquellos pacientes con catarata unilateral menor a 7 meses, dejarlos en afaquia y que utilicen lente de contacto para su rehabilitación. Incluso mencionan que en cuanto comparar a la cantidad de comparar en el estudio el recambio de uso de lentes o la pérdida que tuvieron los pacientes y utilizaron el lente de contacto comparado a las complicaciones de la cirugía, pues el comparativo en cuanto al costo de los procedimientos es mayor al uso de al implante de lente intraocular. Este es otro estudio en los cuales evalúan los resultados de una cirugía de catarata unilateral en niños de 7 a 24 meses de edad. Y se evalúa la serie de casos retrospectivo en 10 sitios que formaron parte del estudio del tratamiento de afaquia infantil, el IATS. Entonces, en este estudio se toma en cuenta 56 niños en los cuales se hizo un seguimiento postoperatorio aproximado de 47 meses y la edad promedio de la cirugía fue de 13.9 meses. Y en los cuales un 92% de estos pacientes se le implantó lente intraocular. Como se puede ver acá, en los pacientes en cuanto a las complicaciones, se ve que hubo opacidad del eje visual y así como el glaucoma o sospecha de glaucoma. Por lo tanto, incluso pacientes que llegaron a la reoperación por estos efectos adversos. Entonces, lo que ellos recomiendan es que se realice la implantación unilateral de un lente en aquellos pacientes mayores de 6 meses y menores de 2 años. Este es otro estudio que también se usa, que ven los resultados de aquellos pacientes que se realizó con catarata bilateral entre el primer mes y los 7 meses de edad. Y en este estudio se obtuvo 178 ojos en una edad media de 2.5 meses y se le implantó un lente intraocular en 24 de ellos. Lo que se determinó en este estudio es que aquellos pacientes que se operan a una edad más joven y aquellos que tienen un diámetro corneal más pequeño, una microcórnea de menor a 9.5, al momento de la cirugía presentaron un mayor riesgo de desarrollar glaucoma o en sospecha de glaucoma. Asimismo, estos pacientes, en cuanto a la opacificación del eje visual, ya como son niños más pequeños, se ve que la opacificación del eje visual es mayor en pacientes pseudofáquicos que en los afáquicos, posiblemente por la inflamación que genera ya al momento de la cirugía y la inflamación que se genera un cuerpo extraño como sería el lente intraocular. Y asimismo que se produjo una reoperación intraocular en el 28% de los primeros ojos, incluida el 10% de cirugías de glaucoma. Entonces, lo que se recomienda es que en aquellos pacientes con agudeza visual después de la cirugía de cataratas,
en menores de 7 meses es buena a pesar de que puedan estar asociadas a comorbilidades sistémicas u oculares. Este es otro estudio, pero que abarca un seguimiento desde los 7 meses hasta los 24 meses de edad, en los cuales mencionan que en estas cataratas bilaterales, 46 ojos se sometieron a esta catarata con capsulotomía posterior y a 68% de estos se le realizó un implante de lente intraocular. El seguimiento se hizo también de 5 años, en los cuales mencionan que también ocurre la opacificación del eje visual en un 7.5% y se asoció al uso de lente. Y asimismo se diagnosticó la sospecha de glaucoma en un 2%, pero ningún niño llegó a desarrollar glaucoma. Entonces, lo que recomiendan acá, debido a la tasa baja de la opacificación del eje visual y un diagnóstico muy raro, sospecha de glaucoma en niños menores a 7 meses. Entonces, ¿cuál debe ser el manejo postoperatorio de estos pacientes? Lo que recomiendan es, al finalizar la cirugía, implantar y administrar triamcinolona intracameral. Ya que este es un estudio del 2014 en el cual hicieron un ensayo clínico aleatorizado en niños menores de 2 años, en los cuales se inyectó la triamcinolona intracameral y en otros se le dio tratamiento postoperatorio de prednisolona vía oral por 2 semanas aproximadamente. Al momento de comparar estos dos, se ve que no hay una diferencia entre los dos resultados. Entonces, se puede decir que administrar corticoides sistémicos no debería estar indicado en niños, ¿no? Y administrar ya por el efecto local la triamcinolona intracameral, pues ejerce un efecto local. Y como se puede ver acá, esta triamcinolona forma un anillo alrededor, un anillo blanco, para poder reconocerlo. Entonces, en cuanto al manejo postoperatorio, se deben de utilizar esteroides tópicos, los antibióticos y atropinas para evitar las sinequias. Asimismo, no está indicado, no se debería utilizar corticoides sistémicos. Recordar que después de realizar la cirugía, nosotros podemos realizar la refracción 2 semanas posteriores a esta e iniciar inmediatamente la rehabilitación visual del paciente. No olvidar que por más que ser cirujanos, en la cirugía acaba todo, sino lo importante es hacer el seguimiento y la rehabilitación visual del paciente, ya que la terapia de la ambliopía que pudo haber tenido este paciente, que debe iniciarse tan pronto estos medios se aclaren. Eso sería todo. Muchas gracias, Vanessa. Interesante tus artículos sobre el tratamiento y con respecto a la edad, ¿no? Entonces, en esos trabajos que presentaste, el tratamiento en los niños menores de 7 meses y cataratas unilaterales, ¿cuál era la recomendación? Las cataratas unilaterales. En cataratas unilaterales, generalmente recomiendan dejarlos en afaquia, en aquellos pacientes menores de 7 meses, y utilizar lente de contacto. ¿Y en las bilaterales? Es recomendable, generalmente, o sea, lo que ellos recomiendan que podría realizarse ya el implante de lente intraocular, ¿no? Sí, interesante, sí, están actualizados sus estudios. Sí, muchas gracias. Creo que ahora va a haber una ronda de preguntas, doctor Muro. Beatriz, voy a hacer yo una presentación para complementar lo que ha manifestado Vanessa. Entonces, las preguntas después, entonces. Sí. Ya, listo, doctor, te Sí, escuchamos. si me permites, puedo empezar a compartir pantalla.
Le escuchamos, doctor. ¿Ustedes me avisan? ¿Se ve ahí la pantalla? Se le ve y se le escucha, doctor, sí. Ok. Es una excelente revisión la que ha hecho Vanessa. Diríamos, ha presentado la evidencia científica que se tiene actualmente sobre el manejo de catarata congénita, pero siempre es importante entender que existen varios puntos que todavía son controversiales en el manejo de esta patología. Y eso es algo que siempre recalcamos, sobre todo para los médicos que están en formación, porque es usual que uno asista a determinados cursos y congresos donde van a dar conocimientos de un tipo y probablemente van a ser distintos a los que nosotros alguna vez escuchamos. Entonces, lo que yo voy a tratar de compartir con ustedes es la cirugía de catarata, de cómo la realizamos actualmente en el instituto. Y entonces, más o menos, es un resumen de qué es lo que nosotros hacemos y por qué es que hacemos, diríamos, por qué nos manejamos de esa forma. Esta es la fotografía de un niño que nació el año 2009 y acudió con nosotros en ese momento con el diagnóstico de catarata. Entonces, acá sí, Pedro, por favor, podríamos compartir la votación a fin de que puedan intervenir y responder esta pregunta. Pedro, ¿me escuchas? Bueno, parece que no. Ahí está. Entonces, la pregunta es, de acuerdo a la complejidad, ¿cómo considera usted la cirugía de catarata congénita? Entonces, están respondiendo. Y recuerden que calificamos la complejidad de acuerdo a la tabla de riesgo. Ya en los días pasados, el doctor Felipe hacía mención a la tabla de riesgo. Existen muchas tablas de riesgo para cirugía de catarata, y en base a eso es que se hace la calificación de la complejidad de un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, todavía están votando. Muy bien, creo que ahí ya se dio por finalizada la votación. Entonces podemos ver que un 84% de los participantes considera que la cirugía de catarata es de congénitas de alta complejidad y un menor porcentaje de mediana complejidad, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en realidad, ¿por qué es que, diríamos, se considera una cirugía de alta complejidad la cirugía de catarata congénita? Y hay varios aspectos que uno debe tener presente cuando va a enfrentar estos casos, pero tiene que hacerlo antes de hacerlo, no precisamente cuando está con el niño anestesiado. Entonces, ¿por qué es más compleja este procedimiento quirúrgico? Primero, porque la profundidad de la cámara anterior es menor en los niños. Para que tengan una idea, la profundidad de la cámara anterior en un niño de 2 meses es más o menos de 1.7 milímetros. Van a tener menos espacio para hacer las maniobras. La cápsula anterior es más elástica, por tanto, como dijo Vanessa, la capsulorhexis es más difícil realizarla. La longitud axial es más pequeña, y habíamos hablado en la clase de cirugía de altos hipermétropes que cuanto más pequeño es el ojo, ese es un factor para que la cirugía sea de alto riesgo, por tanto requiere o es más compleja. Frecuentemente los niños tienen una pobre dilatación porque tienen una inmadurez de la musculatura del iris. Entonces eso va a ser otro factor de dificultad. Estos niños van a tener que ser sometidos a anestesia general. Quizás cuando uno analice el punto de la anestesia general podría creer que más bien al estar el paciente anestesiado, eso podría ser un factor para estar tranquilo, pero no siempre es así, porque recuerden que van a estar operando niños de 2, 3 meses
y esos niños son muy inestables frente a la anestesia, y el anestesiólogo va a estar sobre ustedes pidiéndoles que hagan el procedimiento rápido, y muchas veces no van a tener el ojo en el plano, lo van a tener un poco en infraducción o en subproducción, y de esa manera van a tener que realizar la cirugía. Como lo manifestaba Vanessa, rutinariamente hasta los 4, 5, 6 años van a tener que manejar la cápsula posterior y el vitrio, y eso es algo que usualmente cuando hacemos cirugía de adultos no queremos ni ver ni tocar, pero cuando realizamos cirugía de niños tenemos necesariamente que tocar esas estructuras, además de la baja rigidez escleral, que va a determinar que frecuentemente tengan una presión posterior del vitrio, y eso va diríamos, conllevar a un colapso de la cámara anterior. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales una cirugía de catarata congénita es una cirugía de alta complejidad. Entonces, existen una serie de cataratas en los niños. Vanessa ya nos había hablado. Acá vamos a revisar solo, diríamos, cuáles son las que tienen que operarse. Por ejemplo, esta catarata que ven acá es una catarata polar anterior, y esta usualmente es, diríamos, pequeña, mide alrededor de 1 milímetro, y visualmente es insignificante. Entonces, casi nunca es necesario operar una catarata polar anterior. Pero estas sí hay que refractarlo, porque estas van asociadas a anisometropía. Entonces los niños van a hacer ambliopía, no por la catarata, sino por la anisometropía. Obviamente una catarata como esta difusa total sí va a tener que ser operada. Una consideración especial con estas cataratas lamelares es que si uno utiliza el oftalmoscopio, probablemente logre ver un reflejo rojo en este paciente. Pero estos son los casos en los cuales tienen un reflejo rojo atenuado o un reflejo rojo apagado, se llama. ¿Y cómo se van a dar cuenta ustedes? Porque si ustedes pasan el retinoscopio a través de esta catarata lamelar, no va a pasar la luz del retinoscopio. Entonces, si no hay pasaje de la luz de afuera hacia adentro, tampoco va a haber visión de dentro hacia afuera. Por tanto, esas cataratas también requieren ser operadas. Entonces, no necesariamente tiene que haber una ausencia completa del reflejo rojo con el oftalmoscopio directo o indirecto. Las cataratas polares posteriores, recuerden ustedes que son altamente ambliopizantes porque están más cerca de los puntos nodales, y estos usualmente están asociadas a defectos de la cápsula posterior, y esto es muy frecuente, y entonces hemos tenido la oportunidad de ver, si uno no las detecta a tiempo y las está operando, puede hacer una hidrodisección y de manera inadvertida romper o ampliar ese defecto posterior y tener una luxación del cristalino hacia el polo posterior. Las persistencias de vasculatura fetal, o lo que antiguamente llamábamos vitrio primario hiperplásico persistente, son de difícil manejo. Muchas veces el riesgo, las complicaciones en este tipo de cirugías son mayores. Entonces uno tiene que valorar el riesgo-beneficio cuando se enfrenta a estos casos. Respecto a cuándo operar, ya Vanessa nos había hablado un poco de esto. Hoy en día, justo hace unas semanas, el doctor David Walton de los Estados Unidos se recomendaba que es mejor en cualquier tipo de catarata no hacerlo antes de las 8 semanas de vida. La idea de hacerlo, diríamos, lo más temprano posible es lograr mejor agudeza visual, ¿no es cierto? Es decir, tratar de revertir la ambliopía en la medida de lo posible. Vamos a lograr mejor estereoagudeza, menor posibilidad de estrabismo y menor posibilidad de nistagmo en nuestros pacientes. Entonces la idea es operarlos lo más temprano que esto sea posible. ¿Cuáles son las diferencias entonces sustanciales entre hacer la cirugía de catarata en niños y en adultos? Entonces, cuando estamos en el preoperatorio, primero que hacer el diagnóstico de catarata en niños es más difícil, porque muchas veces va a ser imposible colocarlos en la lámpara de hendidura. Lo segundo es que tenemos que sincronizar la cirugía, es decir, en un adulto es bien fácil, usted puede programarlo para dentro de 2 días hacer los exámenes y punto. El niño no,
porque como va a ser con anestesia general, necesitamos primero tener toda la evaluación, conversar con el anestesiólogo, correcto. Un gran porcentaje de los niños con catarata congénita además tienen una alta incidencia de anomalías oculares, lo cual no va a suceder cuando hacemos cirugía de adultos. Existe un temor a la anestesia general por parte de los padres y también del médico. Hay una dificultad en el cálculo del poder del lente intraocular, como ya se manifestó. En el postoperatorio vamos a tener un alto riesgo de opacificación del eje visual, sea por opacificación de la cápsula posterior o por opacificación del vítreo anterior, cosa que jamás, sobre todo en vítreo, va a suceder en los adultos. Vamos a tener una intensa inflamación postoperatoria y cuanto más pequeño el niño, esa inflamación va a ser mayor. Vamos a tener dificultad respecto al cumplimiento de la medicación. Muchas veces los padres tienen temor de abrir el ojo y aplicarle las gotas cada 2 horas. Entonces, yo tengo casos en los cuales he tenido pacientes que les han puesto la gota una sola vez al día por temor de abrirles. Entonces, vamos a tener que hacer la corrección del error refractivo residual cada 3, cada 4, cada 5 o cada 6 meses. Ese niño va a necesitar repetidos exámenes bajo anestesia general. Cuando ya estamos en la cirugía propiamente dicho, y hablábamos del riesgo de la anestesia general, y eso es clarísimo, es un ojo más pequeño, pobre dilatación, la cápsula más elástica, a veces hay que utilizar tijeras cuando hay membranas gruesas en la cápsula posterior, hay que utilizar el vitrector, hay que familiarizarnos con el uso del vitrector Venturi, no el peristáltico. Hay dificultad en implantar el lente intraocular, hay que implantar un lente de 11 milímetros en un saco de 6, 7 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es lo que hace que una cirugía de catarata congénita sea de alta complejidad. Respecto a la técnica, existen diferentes técnicas: abordaje anterior, abordaje posterior, abordaje mixto. Lo que actualmente nosotros realizamos en el Instituto Nacional es esta técnica: incisión corneal, tinción de la cápsula anterior, capsulorhexis anterior, facoaspiración, tinción de la posterior, capsulorhexis posterior, vitrectomía anterior con un vitrector Venturi, implante de liva acrílico hidrofóbico en saco capsular, una vitrectomía sobre el lente, que muchas veces también es necesario para complementar la vitrectomía previa, y sutura de la herida corneal. Los invito a que revisen, tenemos unos videos en YouTube, ahí van a ver los videos de manera extensa, pero seguidamente lo que yo quiero es sustentar los pasos que nosotros realizamos y, como les decía, el por qué es que hacemos las cosas de esta forma. Entonces, primero vamos a hablar de la incisión. ¿Y por qué es que hacemos incisión corneal? Yo debo confesarles que cuando yo empecé a hacer cirugía de catarata congénita, después del entrenamiento que tuve, yo hacía las cirugías de catarata por incisión escleral, pero después hice el cambio. ¿Y por qué hice el cambio? Porque ya se demostró en varios estudios, y este es un estudio que se realizó en varios ojos de pacientes, de niños, donde se hizo un ensayo clínico y se comparó la inflamación que se producía después de hacer una cirugía de catarata por incisión en córnea clara y por incisión esclerocorneal. Y ya se demostró que la incisión corneal genera menos inflamación. La incisión corneal genera menor ruptura de la barrera hematoacuosa, ¿correcto? Y esto lo determinaron por fotometría láser. Además, como ya lo dijo Vanessa, van a evitar la conjuntiva, y recuerden que el riesgo de glaucoma en los niños con catarata congénita es altísimo. Entonces, evitan la conjuntiva, evitan quemosis. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros hacemos incisión en córnea clara. Usamos azuletripán porque, como también ya lo manifestó, además de mejorar la visibilidad, disminuye la elasticidad de la cápsula anterior. Entonces, este es un pequeño video, en el cual pueden ver, hacemos primero las dos paracentesis, ¿no es cierto?
aplicamos el azul de tripán, estamos completando la segunda paracentesis y hacemos incisión en córnea clara, ¿correcto? Entonces, ese es, diríamos, el primero de los pasos. La capsulorhexis anterior. La capsulorhexis anterior, nosotros la hacemos de la siguiente forma. Empezamos con el cistótomo y luego continuamos con la pinza utrata. Y hacemos una capsulorhexis de 5 milímetros y siempre hay que empezar a hacerla más pequeña de la que estamos planeando hacerla porque por la elasticidad va a terminar siendo más grande. Hace unos días escuché bastante sobre la diatermia y ya hay varios estudios que se realizaron hace algunos años atrás y esta es una fotografía donde se hizo una comparación de la estabilidad del borde de la cápsula cuando se hace la capsulorhexis o capsulotomía utilizando diferentes técnicas. Fíjense ustedes, esta primera fotografía es el borde de la cápsula cuando se utiliza el vitrector, cuando se hace vitrectorhexis, ¿correcto? Quedan unas pequeñas irregularidades. Esta segunda fotografía es cuando se hace capsulorhexis con pinza, ¿correcto? Entonces, fíjense ustedes, el borde es un borde neto. Esta tercera que está acá es cuando se hace en abrelatas. Y esta cuarta que está acá es cuando se hace con diatermia. Entonces ya hay varios ensayos clínicos donde compararon y la estabilidad de la capsulorhexis manual realizada con pinza es infinitamente superior a la realizada con diatermia. Entonces tengan mucho cuidado que a veces la industria farmacéutica nos quiere traer, diríamos, tecnología de hace 20 años con otro nombre y entonces si nosotros no estamos prevenidos vamos a pensar de que estamos yendo por el camino correcto cuando es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo hacemos el manejo de la cápsula posterior? ¿Por qué es que se tiene que tocar la cápsula posterior? ¿Ya? Hay algunos que plantean que la cápsula posterior no sería necesario tocarla porque yo tendría la posibilidad de sentar después al niño en un jack láser y hacerle láser. Y en realidad esa no es la razón por la cual manejamos la cápsula posterior, porque ya Vanessa lo había mostrado que hay un ensayo clínico que comparó a niños en los cuales se realizó la capsulorhexis en la cirugía con niños en los cuales se les hizo la capsulotomía después de la cirugía con jazz láser. Y en el grupo que se les hizo jazz láser, el 57% se reopacificó, en comparación con el que se hizo la capsulorhexis posterior en la cirugía de solo el 3%. Entonces, con eso se concluye claramente que es superior hacer la capsulorhexis en la cirugía. No hay razón para dejarla esa para un procedimiento posterior. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros la capsulorhexis posterior? Utilizamos azul de tripán también para la posterior, aplicamos un viscoelástico en la cantidad que explicaba Vanessa, no para profundizar, no queremos que se forme la convexidad posterior de la cápsula posterior, porque si no se aleja, entonces van a perder foco. Entonces enfocamos en la cápsula posterior y con la ayuda de los 15 grados demarcamos el diámetro de la capsulorhexis posterior, utilizamos viscoelástico cohesivo y separamos la cápsula posterior de la hialoides anterior a fin de que no venga el vitrio y con la ayuda de la pinza juntamos esos dos pequeños agujeros a fin de que se forme la capsulorhexis posterior en un diámetro de 3 a 4 milímetros. Y eso lo hacemos a fin de que no se corra, ¿correcto? Y ahí estamos completando la capsulorhexis posterior con la pinza, ¿correcto? Entonces, esa es la forma como hacemos el manejo de la cápsula posterior. La vitrectomía anterior es necesario hacerla hasta los 4 años y en algunos niños hasta los 5 años. Entonces, si no disponemos de un vitrector, obviamente no vamos a poder enfrentar estos casos. Ya hay, esa es una revisión sistemática con metaanálisis en el que se demostró
que la opacificación del eje visual en el grupo con vitrectomía fue menor, el riesgo relativo de 0,15, un factor tremendamente protector para la prevención de la opacificación posterior. Entonces, hay que realizar. Entonces, veamos acá hicimos ya la aspiración del cristalino, pueden ver claramente ustedes el borde de la capsulorhexis anterior, el borde de la capsulorhexis posterior, y ahí vamos a realizar la vitrectomía con un vitrector Venturi, ¿no es cierto? Y una vitrectomía que más o menos se dice que tiene que ser alrededor de 1/3 del vítreo, pero eso calcular, diríamos, es un poco difícil. En realidad la práctica es lo que va a decirles cuánto es lo que tienen que vitrectomizar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que rutinariamente se hace en una cirugía de catarata. Uno de los temas más controversiales es el implante primario de lente intraocular. Hoy en día ya no hay ninguna duda de que en mayores de 6 meses se debe hacer el implante primario. Eso la mayor parte de oftalmólogos del mundo ya lo tienen claro. El motivo en discusión ahora es sobre los niños menores de 7 meses, ¿correcto? Entonces acá es un punto que hay que tener presente y entonces la referencia es el estudio del IATS, el estudio del TAPS, el TAPS, el IAT. Son los dos estudios que diríamos la mayor parte de oftalmólogos, por lo menos de este lado del mundo, tienen y tenemos como referencia. Entonces el estudio del IATS en un seguimiento a 5 años determinó que en infantes menores de 7 meses es preferible dejarlos afáquicos y tratar con lente de contacto. Pero el estudio dice una cosa adicional: considerar el implante de lente intraocular primario cuando el costo del tratamiento con el lente de contacto sea muy caro. Considerar el implante de lente intraocular primario en menores de 7 meses cuando exista la posibilidad de tener periodos de afaquia no corregida por el no uso de lente de contacto, ¿correcto? Entonces, esa es la recomendación completa del estudio del IATS y no solo el primer enunciado como diríamos uno podría creer. Entonces, en el instituto hacemos el implante de lente primario en menores de 6 meses. De la forma como vamos a mostrar, se utiliza viscoelástico cohesivo para separar la cápsula anterior y la posterior, y utilizamos un lente plegable, ¿no es cierto?, a través de la incisión de 2.2 o 2.4, 2.6, y este lente intraocular hidrofóbico acrílico tiene la gran ventaja de que se abre muy lentamente y podemos acomodar, nos da tiempo para acomodarlo en el saco, ¿no? Y ahí perfectamente el lente queda acomodado en el saco y pueden ver ustedes el borde del lente, el borde de la cápsula anterior y la cápsula posterior. Entonces, ¿por qué es que hacemos nosotros el implante de lente en menores de 6 meses cuando el estudio del IATS recomienda lo contrario? Este es otro estudio, diríamos, que es una revisión sistemática con metaanálisis publicado este año en la revista de cirugía de catarata y cirugía refractiva. Y esa es una revisión sistemática en menores de 2 años. Y este estudio determinó que el grupo con implante primario de lente obtuvo mejor agudeza visual. Es cierto que cuando ustedes hacen el implante en menores de 6 meses van a tener mayor porcentaje de niños con opacificación del eje visual. Eso está clarísimo. No hubo diferencia para el glaucoma y estrabismo entre los niños con implante primario y los niños que fueron manejados con lente de contacto. Y ellos no reportaron en esta revisión de 11 ensayos clínicos que existiera mayor riesgo de complicaciones en el grupo con el lente intraocular primario. Y este es un artículo publicado este año, 2020. Entonces, ¿qué tipo de lente es el que nosotros preferimos?
preferimos el lente acrílico hidrofóbico, y este es un estudio que comparó diferentes tipos de lentes acrílicos hidrofóbicos en niños con catarata congénita, y fíjense ustedes, acá tenemos, este es el lente, el SA60T de Alcon, el lente Oya, que es japonés, y el lente, el Sensar, que todos lo conocemos que es de Abbott. Y fíjense ustedes el porcentaje de opacificación del eje visual fue un poquito mayor con el lente Oya, y el porcentaje de membrana pupilar fue un poco mayor con el lente del Acriso. Sin embargo, en una encuesta que se hizo algunos años en la Sociedad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de la Sociedad Americana, el 90% de los cirujanos que hacen cirugía de catarata congénita prefieren utilizar el Acriso, sobre todo porque es un lente que, diríamos, es más fácil colocarlo en el saco cuando tienen sobre todo la rexis posterior. Cuando ustedes utilizan otro lente, muy rápidamente se abre, y si ustedes no lo ubicaron desde un inicio en el saco, va a ser difícil que después lo puedan bajar hacia el saco. No utilizar los hidrofílicos, como ya manifestó Vanessa, porque yo hace algunos años implanté en un niño de 8 años unos hidrofílicos, y los dos ojos se me opacificaron el lente al cabo de un año, entonces, y después salieron los estudios que es mejor no utilizarlos en los niños. Entonces, una de las razones por las que les decía que, que nosotros implantamos el lente en los menores es porque hay estudios que así lo avalan, y el segundo es porque el manejo de la faquia en nuestro medio es complicado. Yo tengo un grupo de niños afáquicos que los manejamos con lente de contacto, pero fíjense ustedes, existe una sola casa en todo, diríamos, en gran parte del mundo que produce lente de contacto, que es el que se usa mayormente para manejar la faquia en casos de catarata congénita, y es el Silsoft de la casa Bausch & Lomb. En el estudio del IATS, que es el estudio multicéntrico que se hizo en los Estados Unidos, este fue el costo del lente, $175, y los pacientes necesitaron 11 lentes al año. En lentes de contacto, cada paciente, diríamos, resultó en un costo de casi $2,000 solo por el lente de contacto. ¿Correcto? Y en los 5 años, $7,728 solo por el lente de contacto. No estamos hablando los costos asociados a la adaptación a los controles por el lente de contacto. Entonces, en el estudio del IATS, hay que entender que el estudio proporcionó los lentes a los pacientes, lo cual en la vida real, por lo menos en países como el nuestro, esto va a ser difícil. No hay este lente de contacto en nuestro país, hay que pedirlo de afuera, y el costo actual es de $185 por lente. ¿Correcto? Entonces, la pregunta es, en países como el nuestro, ¿cuántas familias podrán sostener el desembolso de $175 cada mes solo para costear la faquia en el tratamiento de su niño? ¿Correcto? Entonces, esa es la razón principal por la que, por lo menos yo, estoy a favor del implante de lente primario en menores de 6 meses. Si yo tuviera a la disposición en nuestro país de este lente para faquia a un costo accesible, créanme que la mejor forma sería irnos por el lado afáquico. Pero como no disponemos, tenemos que brindar alguna alternativa a los pacientes. Respecto a la fórmula del cálculo del lente, ya lo dijo Vanessa, este estudio del IATS, Holiday 1 y SRKT dieron el mejor valor predictivo. Este fue otro estudio que en los niños con ojos más pequeños, es decir, a los menores de 2 años, SRKT va mejor, y en niños mayores a 2 años, cuando la longitud axial es mayor, probablemente las fórmulas de cuarta tipo Barrett o Haigis son las que dan mejor valor predictivo.
Esto fue motivo para hacer una carta al editor hace algunos meses en la revista que publicamos en la revista Argentina de Oftalmología Infantil. Les invito a que puedan revisarlo. Respecto al poder del lente intraocular que utilizamos, esto hay varias tablas. Esta es una modificación de la tabla que publicó en JEDI hace algunos años atrás. La idea es buscar la metropía hacia los 7 años de edad y ese es el target que debemos buscar para el cálculo del IO de acuerdo a la edad que tengan nuestros pacientes. ¿Por qué es que tenemos esa tabla de poderes? Básicamente por dos estudios. Por este estudio que nos muestra el cambio miópico a los 5 años. Y el cambio miópico fue más o menos de 7 dioptrías, fíjense ustedes, que es el cambio para los operados, diríamos, después de los 6 meses, y 9 dioptrías para los operados antes del mes. Y más o menos eso es lo que nosotros, diríamos, encontramos en el estudio. El otro estudio es este estudio que publicamos con Diego Valera hace algunos años y lo que vimos es que no existe una correlación entre la longitud axial inicial y el cambio miópico que va a hacer el paciente en el tiempo. Es decir, aquel niño que tenga de 6 meses, que tenga el ojo más grande que otro de su misma edad, no va a tener mayor crecimiento del ojo, como uno podría creer, ¿no? O sea, uno podría creer que un paciente miope se va a miopizar más y eso realmente no se ha podido probar. La técnica que hemos mostrado ya la hemos reportado con buenos resultados. Algunas cositas adicionales que creo que valen la pena decirlas es este lente propuesto por la doctora Tassignón de Bélgica, el Back in the Lens. El Back in the Lens es un lente que lo que tiene es una ranura como ustedes pueden ver acá, y la idea es que en esta, normalmente, fíjense ustedes, esto es lo que usualmente se hace. Esto viene a ser el saco capsular, y lo que usualmente nosotros hacemos, implantamos el lente dentro del saco, ¿no es cierto? Pero el Back in the Lens, más bien la cápsula anterior y posterior fusionadas van hacia esta ranura del lente, y entonces eso es lo que propone ella. En realidad hay muy pocos estudios. Se espera que en los próximos años haya más resultados sobre esta técnica, que aparentemente disminuiría la posibilidad de opacificación del eje visual. ¿Qué es lo que no se recomienda hacer? Implantar lentes de cámara anterior, utilizar lentes de PMMA, no implantar el lente en el surco, porque tarde o temprano eso se va a usar. No hacer mini nuke en estos casos, ¿correcto? No forzar el implante de lente intraocular, diríamos, en aquellos casos que no sea posible. Entonces, siempre medir el riesgo-beneficio. ¿Recuerdan ustedes la fotografía de la presentación, la fotografía inicial en la presentación de Vanessa y la que yo les mostré? Este es el resultado de este paciente. Esta es una fotografía tomada el 2019. El ojo derecho es este de acá, con una agudeza visual de 20/40, y el ojo izquierdo con una agudeza visual de 20/70. Entonces, ese fue el resultado con el tratamiento. Ojo, que acá es importante también hacer todo el tema de la rehabilitación visual. Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Flores. Muchas gracias, Vanessa, por compartir toda esa información. Dentro de lo que mencionó Vanessa, por ejemplo, acá he anotado varias cosas, es acerca del calibre del vitrector, ¿no? De la cuchilla del vitrector. Entonces, inclusive mencionó un estudio de calibre de 25 gauge, de 23 gauge, ¿no? Entonces, generalmente preferimos usar personalmente el de 23 gauge, debido a las características, pues, del vitrio, ¿no? En el niño, que es bastante denso, ¿no? No es como el del adulto. Entonces, doctor, ¿qué nos podría mencionar sobre eso? Claro, en realidad, yo usualmente he estado realizando con 23G, y recientemente este año, como nos han provisto en el instituto diríamos, el vitrector, el Constellation, entonces
he tenido la oportunidad justo antes del inicio de la pandemia de realizar la cirugía de celuloidectomía con 25G. Y la verdad que he tenido diríamos, una buena impresión. Y yo creo que es la tendencia, ¿no? Utilizar calibres cada vez más Más pequeños, delgados. Mm. así es, sí, más delgados. ¿Y los cortes, maneja los mismos parámetros o- He aumentado un poquito los parámetros, la ventaja que tenemos mayor velocidad de corte, pero he aumentado un poquito también el vacío para que mejore, diríamos, el rendimiento de la bomba Venturi. ¿Mm? Listo, doctor. Entonces, también, también en la cirugía, algo que podríamos añadir es que el momento de aspirar el cristalino, ¿no? Siempre es mejor empezar por el núcleo, ¿no? Primero empezar el núcleo, ¿no? Y luego ir a la periferia, ¿no? Por si hay algún defecto en la cápsula posterior, el núcleo ya lo hemos absorbido, ¿no? Eh, Después, en algunas maneras de detectar, por ejemplo, si la catarata está ambliopizando, ¿no? Es el estrabismo, ¿no? Que a veces, que muchos de estos niños desarrollan los niños con catarata. Eh, Luego también le quería consultar sobre los controles postoperatorios, ¿no? Más o menos las fechas o cuánto tiempo después de la cirugía hace sus controles y qué tipo de medicamentos usa. Y esa es una excelente pregunta. En realidad, lo que usualmente hacemos es hospitalizamos a los pacientes, ¿no es cierto? Los operamos y los dejamos un día. Para ese modo, asegurarnos dos cosas. Primero es asegurarnos la medicación del primer día postoperatorio. Y segundo es que diríamos, en esa hospitalización, la mamá o el papá que acompaña al niño va a aprender y le va a perder Claro. miedo a la aplicación de gotas, diríamos, el rol muy importante de enfermería. Entonces, y generalmente al día siguiente ya le damos de alta y hacemos el control a los 5 días, ¿no es cierto? Después hacemos el control a las 2 semanas y usualmente ahí los programamos para el examen bajo anestesia al Claro, como mes al mes. y en el examen Mm. bajo anestesia ahí tenemos que, diríamos, tomar la presión intraocular, hacer el fondo de ojo, hacer la refracción, evaluar cómo está la posición del lente, retirar el punto corneal, porque utilizamos el nylon 10 ceros, lamentablemente todavía no contamos con el Vicryl 10 ceros en nuestro país, entonces hay que retirar de todas maneras ese puntito corneal, entonces ahí hacemos la prescripción del lente aéreo, y después los controles los hacemos, diríamos, cada 3 meses, el primer año, y después podemos espaciar un poquito el segundo y el tercer año, pero estos pacientes nunca van a ser dados de alta, ¿no? O sea, van a estar en seguimiento constante. Sí. Doctor, en cuanto a Ah, eso del Vicril, sí, 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 claro, doctor, termino. sí, porque me preguntabas un poco del manejo en sí También, posoperatorio, ¿no es sí, del cierto? manejo. Ujú, los Eh, medicamentos. yo no suelo utilizar corticoides sistémicos, ¿no? Sí, no, No he no, pues, usado, no creo que sea necesario. Yo diría que es fundamental la medicación tópica. Eh, eh, yo tuve experiencia de utilizar la triamcinolona intracamerular hace muchos años atrás y fue una experiencia muy corta y la dejé, probablemente ahora la retome a raíz de este artículo publicado por la doctora Ventura, por los doctores Ventura. Pero yo lo que suelo utilizar es el acetato de prednisolona al 1%, pero sí, diríamos, el patrón, ujú, de la casa comercial original, porque todos sabemos que hay diferencias, hemos visto, sobre todo los que hacemos catarata en niños, diríamos, sabemos que hay diferencia entre prednisolona mm, y prednisolona. sí, Entonces pues. utilizamos la Ujú. prednisolona muy seguido y utilizamos el midriático y con eso logramos controlar la inflamación bastante bien. Sí, justo tuve un paciente que también lo vi con usted, le consulté. Era un niño de pequeño, ¿no? Más o menos de unos 2, 3 años, pero que colaboraba, ¿no? Al examen. Entonces, la primera semana iba bien, ¿no? Usando prednisolona de la casa comercial y bueno, no sé qué pasó, pero lo cambió y usó el genérico.
Bueno, y apareció una inflamación que parecía una membrana pupilar, ¿no? Hizo mucha inflamación en la cámara anterior y la primera semana estaba muy bien. Entonces, lo que hicimos es retomamos el corticoide de la original, lo colocamos muy frecuente y mejoró, ¿no? Inclusive estábamos pensando en una endoftalmitis, le tomamos ecografía porque hizo mucha inflamación en la membrana, pero solo con el uso de corticoides frecuentes mejoró. Entonces sí, o sea, es importante la reacción inflamatoria en cámara anterior en estos niños, entonces es importante los controles. Y no todos son iguales. Generalmente los niños más pequeños hacen más inflamación, ¿no? Entonces, tal vez, a veces a los niños no se les puede tener mucho rato en estudio, pero, por ejemplo, un buen reflejo rojo, una buena iluminación de la cámara anterior, con el oftalmoscopio directo, ¿no? Nos podría ayudar bastante, ¿no? Eso. Ah, le quería comentar, una vez logramos conseguir con un paciente el Vicril 10 ceros para la catarata, pero tuve una dificultad, que al momento de esconder el nudo no quería entrar. Entonces, lo intenté otra vez y nuevamente tuve la misma dificultad. En cambio, con el nylon era muy fácil esconder el nudo. Entonces, bueno, esa es la dificultad que tuve, ¿no? O sea, para poder esconder el nudo y al final lo tuve que retirar y colocar nylon, ¿no? Pero bueno, bueno, es No, difícil no. conseguirlo, Sí, no, pero lo recomiendan. interesante tu experiencia, Beatriz, ¿no? Claro, porque el nylon es Sí, monofilamento, en cambio el vicril es multifilamento, entonces, sí, y sí, lo interesante. recomiendan, Ujú. y tal vez habrá alguna técnica especial para usarlo, ¿no? Pero en mi caso no me funcionó. Sí, Claro. pues. Pero igual al mes más o menos tenemos que entrar para hacerle su control, su examen bajo anestesia, así que ahí lo retiramos. Eh, Aquí hay una consulta del doctor Cirineo Quispe, dice, enfacospiración, eh, dice, ¿por qué habla de vitrectomía Venturi, no? ¿O es que acaso no se puede operar con Infinity? Perfecto. Esa es una excelente pregunta del doctor Francisco Cirineo. En realidad, lo que se recomienda es utilizar bomba Venturi por la potencia que tienen. Cuando hacemos el curso de facomulsificación y cuando hacemos específicamente el tema de facodinamia, hablamos un poco de las bombas, de la bomba peristáltica y de la bomba Venturi. Y hablamos que la potencia de una bomba Venturi es muchas veces superior a una bomba peristáltica. Eh, ¿Por qué es que los vitrectores y los médicos de retina lo pueden corroborar? Están hechos o son hechos con bomba Venturi, porque se necesita mayor potencia para generar menor tracción del vitrio y por tanto menor riesgo de desgarros y menor riesgo de desprendimiento de retina. Entonces, no es un tema solo de corte, como alguna vez, diríamos, se postulaba y entonces nos decían, pero si con el Infinity yo puedo hacer una adaptación para que tenga 2500 cortes o con el Centurión. No es solo eso, sino que recuerden ustedes que la diferencia fundamental es que una bomba peristáltica lo que va a generar primero es flujo. Entonces, primero es como si va a agarrar el vitrio y lo va a absorber y después lo va a cortar. Entonces ya hay una tracción. En cambio, la bomba Venturi primero genera vacío. Entonces inmediatamente empieza a cortar y después secundariamente genera flujo. Esa es la razón por la cual se recomienda una bomba Venturi para hacer la Venturi, vitrectomía. ¿Correcto? Esa es la razón. sí. Sí, doctor. Acá hay una consulta del doctor Ruiz, el doctor Jorge Ruiz, ¿no? Donde nos consulta si se considera el uso de lentes con filtro amarillo para los pacientes pediátricos, como regla, ¿no? Para todos los pacientes pediátricos. Esa es una excelente pregunta. En realidad, ese es un tema, diríamos, que es aún controversial, eh, pero diríamos, creo que cada vez hay más evidencia de que diríamos, la luz azul ocasiona o puede ocasionar problemas en la mácula, y sobre todo estamos hablando de niños que tienen una esperanza de vida de 70, 80, 90 años, y que probablemente van a tener un ritmo de vida distinto al que tenemos nosotros.
que van a estar, diríamos, más tiempo en contacto con aquellos aparatos electrónicos que emiten luz LED. Entonces, por lo menos ahora es que nosotros sí recomendamos, diríamos, lentes con filtro para la luz azul por esa razón. Sí, justo hice una investigación sobre eso y efectivamente la exposición a los dispositivos, llámese desde televisor, celular, computadora, con esta luz LED, que es la que se cree y se está estudiando, ¿no? De que podría causar daño en la retina y en otras estructuras oculares. Eh, entonces, hay estudios que todavía se están haciendo, ¿no? Todavía no hay una evidencia franca, pero como usted comentaba, entonces tenemos que tener presente esto para el futuro, ¿no? Entonces, no es una regla, pero sí, debido a lo que uno ya está viendo, creo que es una excelente alternativa adelantarse, ¿no? Y no tiene nada de malo usarlo en nuestros pacientes. Creo que es excelente, ¿no? Por aquí. Está preguntando el doctor Ruiz, ¿qué viscoelástico usa para la capsulorhexis posterior? ¿Un viscoadaptativo? Esa es una buena pregunta. En realidad, prefiero utilizar un cohesivo, ¿ya? He utilizado también un viscoadaptativo, pero no he logrado, diríamos, tener... Lo que uno busca al hacer la capsulorhexis posterior es aplanar, eliminar esa convexidad, sea anterior o sea posterior de la cápsula posterior, y que la cápsula, diríamos, esté paralela exactamente al plano del microscopio, de manera que ustedes puedan perfectamente enfocarla. Entonces, no he logrado, diríamos, obtener eso con el viscoadaptativo, pero sí lo logro perfectamente con un cohesivo. Entonces, prefiero utilizar un cohesivo. Un cohesivo. Sí. Ya. Acá el doctor Carlos Francisco me dice, ¿qué lío se escoge dentro de las opciones del IOL Master? Y si varía según la edad del paciente, ¿no? ¿Qué lío se escoge dentro de las opciones del IOL Master? Pregunta el doctor. Imagino que la pregunta se refiere a qué tipo de lente, ¿no? O sea, recuerden ustedes que ustedes pueden calibrar el IOL Master para el lente que deseen, no necesariamente tienen que registrar lo que les dé. El cálculo del lente intraocular tiene que ser en función a lo que el cirujano pida. Y yo quiero que el que me haga la biometría me corra para el lente A, B, C, D, de acuerdo a la constante A o a la constante, diríamos, recomendada. El tipo de lente que utilizamos, habíamos conversado que es un acrílico hidrofóbico de una sola pieza, y si preferentemente tiene filtro para la luz azul, mejor, ¿cierto? Hemos tenido la oportunidad de utilizar otros tipos de lentes y diríamos, la dificultad que hemos hallado, como les decía en el video, es que cuando inyectan el lente, hay algunos que se abren muy rápido. Entonces no les da tiempo para acomodar el lente, sobre todo cuando les decía, cuando tienen un agujero adelante y un agujero atrás. Porque créanme que lo más incómodo es que ustedes al inyectar el lente se vaya directamente por la capsulorhexis posterior hacia el vítreo. Entonces, por eso es que preferimos utilizar el acrílico hidrofóbico de una pieza con filtro amarillo. Aquí también el doctor Cirineo aquí nos comenta de que su duda también va hacia el hecho de, por ejemplo, si se colocamos, si es una catarata unilateral, ¿no? Y le colocamos, pues, por ejemplo, él da acá un ejemplo, ¿no? Si la biometría es 18, hay que colocar 7 dioptrías más, entonces el lente que se va a colocar sería 25, pero la pregunta es cómo se maneja la anisometropía si la catarata es unilateral, ¿no? Y uno lo está dejando, pues, hipermétrope. Ok. Claro, en realidad son dos preguntas, ¿no? La primera es que lo que hacemos es, cuando nosotros le mandamos a hacer la biometría, entonces lo que le indicamos es al médico que va a realizar la biometría tiene que cambiar, tiene que setear su ecógrafo, el target que usualmente lo dejan en 0, lo tiene que cambiar
para el target que nosotros queremos. Es decir, si es un paciente, por ejemplo, de 1 año, no tiene que correr el cálculo para dejarlo en 0, sino para dejarlo en +5 o en +6. ¿Correcto? Es decir, antes de la realización de la biometría, es el cirujano el que tiene que establecer cuál va a ser la meta. ¿Ya? Entonces, esa es... Ahora, ¿cómo manejamos la anisometropía? Ese es el tema. Usualmente lo manejamos ya con un lente aéreo. Cuando el paciente tiene lente intraocular, con un lente aéreo, y cuando está afáquico, bueno, con el lente de contacto. Entonces, esa es la forma como manejamos la anisometropía. Ahora, el tema viene a ser en cómo calcular, o sea, si yo tengo un paciente, por ejemplo, de 6 meses, y tiene catarata de un solo ojo, este ojo yo lo voy a calcular para que quede en +7. Ahí es el tema. Justamente ese es el problema del manejo de las cataratas unilaterales. Por eso es que las cataratas unilaterales son de difícil manejo diríamos, la capacidad visual que van a lograr estos ojos no es tan buena. Recuerden que en el estudio del IATS, la agudeza visual promedio a 5 años fue de 20/160. ¿Ya? Entonces, esa más o menos va a ser la agudeza visual que van a alcanzar estos pacientes por todas las consideraciones que hemos hablado. Sí, pues ese es tenemos bastante dificultad en lo que es el manejo de la ambliopía causada por una catarata monocular, ¿no? Entonces, sí, pues hay controversia, ¿no? En el caso de las monoculares, sobre la refracción, de cuánto de hipermétrope debe quedar el ojito. Inclusive hay escuelas donde lo dejan hemétrope, ¿no? Cuando son unilaterales, para garantizar que al menos los primeros meses posoperatorios sea hemétrope y tenga buen desarrollo visual. Entonces ahí tampoco está todavía nada como regla, ¿no? También de acuerdo a la experiencia, las expectativas que tengamos con nuestros pacientes. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, yo creo que se han despejado bastantes, se han aclarado varias cosas sobre el método, ¿no? Sobre el método, las fórmulas, los lentes. No sé si hay alguna otra consulta, colegas. Una cosa fundamental es que el doctor Cirineo. El doctor Cirineo coloca una pregunta, dice, disculpe. Sí. O sea, si la biometría, por ejemplo, ¿no? Le sale 18, doctor Cirineo, pero esa biometría es para calculando un target de refracción de cuánto. Eso sería con un lente de 18 para una dioptría de +7. ¿Así sería, doctor? ¿Es esa pregunta? Creo que esa es la pregunta, ¿no? Claro, a ver, sí, esa es una parte que diríamos, no es fácil explicarla. Lo que les quería decir es que cuando nosotros hacemos usualmente la biometría en cualquier paciente adulto, simplemente yo mando biometría y el médico de ecografía hace la biometría y el lente que va a calcular y que les va a mostrar en la tabla va a ser para buscar el 0, ¿correcto? El equivalente esférico de 0, o un poquito miope o un poquito hipermétrope, como ustedes ya prefieran escoger. Pero cuando pedimos la biometría para los niños, no hacemos de esa forma, sino cada cirujano le tiene que indicar al médico que va a hacer la biometría que en lugar de calcular para el 0 de equivalente esférico, calcule de acuerdo a la tabla que le señalé. Si tiene 1 año, para un +5, un +6, si tiene 2 años, para un +5, y solo buscaremos la hemetropía a los 7 años, ¿correcto? Entonces, si me viene el resultado de la biometría y el médico ya hizo la corrida para dejar a mi paciente en +6, que es lo que yo quiero,
y ahí me dice que el lente es 23, le pondré un 23, porque ya se hizo el cálculo para buscar ese diríamos, resultado refractivo. ¿Sí? Eso, yo creo que de esa forma podemos hacernos entender un poquito mejor. Acá la doctora Rivas también ¿no? Nos pregunta si actualmente se propone efectuar puntos corneales en todo el espesor por estudios que demuestran que la infección no es mayor. Si se aplica también esto en la catarata en niños. Sí, correcto. De acuerdo completamente con Angélica. Ok, en todo el espesor. Y también otra pregunta, para la biometría en un niño de 1 año, si se hace sedación. Claro, hay que recordar que en el instituto se hace en niños Anestesia pequeños general. biometría por inmersión, ¿no? Ultrasónica por inmersión, entonces tienen que ser sometidos a anestesia general, ¿no es cierto? Sí, lo Sí, tenemos como protocolo ya, es con anestesia correcto. general y hacemos biometría por inmersión a todos los niños. Ujú. A todos los niños pequeños. ¿También si se considera un antibiótico intracameral? La verdad es que no. No lo utilizamos. En realidad, una cosa importante es que cuando operamos niños, sabemos que vamos a tener una inflamación tremenda de la cámara anterior. Cuanto menos cosas utilicemos, menos instrumentos ingresen o menos sustancia o lo que fuere ingrese a la cámara anterior, mejor. No utilizamos este antibiótico intracameral. Sí, no, yo tampoco, doctor. No. Sí, siempre se coloco puntos a menos que sean niños grandes, pero generalmente siempre trato de dejar un punto porque igual voy a entrar posteriormente a hacer su examen bajo anestesia, ¿no? En los chiquitos. Sí, yo creo que sí, ya vamos terminando, doctor Muro. No sé si habría que agregar algo más. Quería agradecerle al doctor Flores, a la doctora Vanessa, por compartir con nosotros su experiencia, ¿no? Sus conocimientos. Y bueno, creo que quisiéramos invitarlos a la charla de mañana también. El doctor Luis estuvo colocando por ahí la... Ya la saqué, ya estaba mucho rato. ¿Por qué, doctor? El tema es catarata intumescente, Beatriz. Qué miedo. Va a Muy ser bien. una revisión nomás y un caso clínico para afianzar los criterios, ¿no? Porque se ha discutido de muchos casos de cataratas blancas, de cataratas facolíticas, de glaucoma facolítico. Entonces va a ser un tema bastante interesante mañana. Que no se lo pierdan. Perfecto, ahí No vamos lo a vamos a estar. perder, doctor. Ahí estaremos. Se aceptan críticas. Felicitaciones por la preparación y presentación de la charla. Y la vamos a tener grabada para volverla a ver. Sí, yo quiero felicitar a Vanessa por la excelente revisión que ha hecho. Es fundamental y eso es algo que estamos viendo en estas charlas, ¿no? Que diríamos tenemos un sustento científico muy bueno diríamos, las presentaciones y eso creo que le da una calidad científica a este curso. Así es. Sí, muchas gracias, Abelito, por tu charla, Bea, por tu moderación y la doctora ¿me dice su nombre? Vanessa. Doctor, Vanessa. Muy bien. Muchas gracias, doctores. Nos vemos. Gracias, cuídense. Listo, Gracias, hasta gracias. Que luego. tengan buenas noches. Gracias. Igualmente, Hasta luego. gracias.